Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted la información, los temas y las entrevistas para que usted esté bien informado y, como le decimos aquí, Karina, que tome mejores decisiones. Así es, Bernardo, pues les agradecemos a todos el favor de su atención, sobre todo que nos permite entrar hasta la intimidad de su hogar. Les enviamos un saludo muy cordial a todas las personas que nos ven a través de televisión abierta, a través de cable o bien a través de nuestras plataformas y redes sociales. Quédese con nosotros, mucha información. El principal invitado aquí es usted. Vamos a iniciar con la polémica. El primer tema que estaremos abordando es estas afectaciones que hubo, sobre todo en el regreso a clases, con el tema climatológico. Y el segundo tema del que hablaremos es que cierran los proyectos del presupuesto participativo. Esta semana ya se dieron a conocer cuáles salieron beneficiados. La jirafa Benito en Ciudad Juárez sigue generando polémica. Hasta la presidencia de la República, hágame usted el favor, llegó este tema. Y la fractura que se realizó, que se llevó a cabo, o ya se va desarrollando en MC, por el nombramiento de Jorge Álvarez como candidato pues, a la presidencia de la República. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término Jesús Octavio García. Él es el delegado de Infonavit en Chihuahua. En realidad, hay que reconocer, en este sexenio hubo importantes cambios en materia de Infonavit. Nos estará actualizando de todos los cambios que hubo en este sentido. Y en las entrevistas tendremos la presencia de, pues también, Teporaca Romero, y es la segunda entrevistada, la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte. Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos 55 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Aquí sí hay programa, nieve, lluene o relampague. Y es que el primer tema es precisamente este asunto que hubo, aunque de repente nos enfermamos, ¿verdad, Karina? Sí. El primer tema es este desastre que hubo con el momento de la situación climatológica. Como usted sabe, fue la semana el regreso a clases, pero pues no se sintió como tal, porque desde el día domingo avisaron que debido a las contingencias del clima, pues ya era opcional de los padres llevar o no a los hijos a la escuela. Y cuando usted le dice es opcional, pues ya sabemos que va a haber ausentismo, ya sabemos que va a pasar todo ese tipo de situación. Así pasó lunes y martes. Medio regresaron o mal regresaron los niños y jóvenes a las clases el miércoles y el jueves, que otra vez que porque va a hacer mucho viento. Por eso era mi expresión entre de risa y de enojo. Y es que mire, la verdad es que aquí en Chihuahua el clima siempre ha sido así, o sea, no es nuevo. Esta situación del aire, del frío, de ponte la chamarra, quítate la chamarra, ha sido de siempre. Y yo aquí es cuando hago esta reflexión, Karina. ¿Qué tan correcto es que por una situación de esta naturaleza se anden cambiando si va a haber o no va a haber clases? Quizá lo entiendo en preescolar, vámonos hasta primaria. Pero ya los niños, no niños, ya los jóvenes de secundaria ya andan que con el alcohol, que con las drogas, que con el cigarro y no pueden ir que porque hace aire, háganme usted del bendito favor. A mí este tema la verdad es que, bueno, yo creo que más bien nos desajusta. ¿Tú sí estás a favor o en contra? Fíjate que depende, o sea, cuando ya tuviste un niño enfermo, yo creo que ahí es cuando la piensas un poquito más, como madre de familia, sobre todo con las temperaturas, pero cuando no hay las condiciones en los centros escolares. Sin embargo, como no puedes tomar una decisión como para unos y para otros no, por eso es que definitivamente yo me imagino que como gobierno tienes que tomar la decisión para la mayoría. Insisto, pues digo, ellos saben en qué condiciones están las escuelas y en todo el estado, la verdad, no es que estén en las mejores condiciones, sí falta mucho, de verdad, en la zona serrana, por ejemplo, el que tenga suficiencia de gas, el regresar a la escuela y que vaya, pues van regresando de vacaciones y no saben en qué condiciones van a estar, tal vez por eso fue la decisión. Sin embargo, pues más bien ahí yo lo que puedo puntualizar es que como padre o madre de familia nos balanceó, pero feo, ¿sí? O sea, el hecho de... es que esto siempre que es opcional a los padres de familia los dejan en incertidumbre porque... Sí. Tú sabes que dejar a los hijos a veces en la casa no es opción por el tema de la edad, es difícil conseguir que los cuiden, por eso vuelvo al punto. Yo creo que, mire, debemos de ahora sí que ser adultos, primaria y secundaria, preescolar y primaria está bien, ya de secundaria para arriba ya los niños andan tomando, discúlpeme usted, ¿qué fregados van a andar faltando por un aironazo? En fin, segundo tema, Karina. Pues ya cerraron los proyectos que fueron aprobados en el presupuesto participativo, ya esta semana se dio a conocer por parte del alcalde de Chihuahua, ya dividido y ya organizado de una forma un poco más equitativa, Bernardo, la forma en la que se distribuyó la bolsa de ese 6% del presupuesto anual que tiene el gobierno del municipio de Chihuahua para ejercer el 2024. ¿Cuáles fueron los ganadores? Y me llama la atención que en la mayor parte de los distritos pues sí sigue habiendo bastantes proyectos escolares, pero ya tienen candados. La verdad es que creo que ya por lo menos cada 3 años puede volver a participar una escuela que ha sido beneficiada y pues bueno, sigue la eterna disputa esto de
es equitativo o no, porque se permite que entren en los centros escolares. Pero bueno, ya se dio a conocer, ya se sigue con el proceso de licitación, obviamente si es que se requiere, o de adjudicación si es que se permite por medio del proceso, para que se empiece a construir y ejercer antes de que concluya esta administración. Mira, aquí precisamente por eso es mi expresión, ha habido muchos avances en esto de la escuela, siguen siendo muy gandallas, siguen siendo muy mal proporcionados, porque un presupuesto participativo lo ganas con 1,800, 2,000 votos, Karina, que una escuela de medio pelo con que vaya su alumno y su papá y su mamá ya lo ganan. O sea, no es tampoco un gran esfuerzo. Ha habido un intento de parte de la administración municipal de controlar este tema, por eso es mi reconocimiento, pero no vamos a descansar aquí en serio hasta que quiten completamente a las escuelas del presupuesto participativo. Las escuelas tienen sus programas especiales a nivel federal, a nivel estatal e incluso, Karina, a nivel municipal desde hace muchos años hay un presupuesto especial destinado para escuelas, sobre todo para construcción de domos, estos domos que usted ve en las primarias y que ayudan mucho a los niños, sobre todo en tiempo de verano, pero ya de ahí que todavía quieran más y que anden haciendo proyectos que a veces son hasta tonterías en el presupuesto participativo es lo que no vamos a permitir. Por eso aquí no vamos a descansar hasta que quiten a las escuelas por gandallas y por abusonas, y porque decimos, es el mismo punto, el municipio está para brindar servicios públicos, no para equipar escuelas, y aquí me va a pasar un poquito más del tiempo, pero lo tengo que decir. Las escuelas, invertir tantos millones en escuelas es un desperdicio de tiempo, porque las escuelas tarde que temprano van a cerrar y es dinero que se va a quedar encerrado y desperdiciado. Pasamos al tercer tema, y es que tiene que ver, aquí ya no sé ni cuál iba a agarrar, con la jirafa Benito en Ciudad Juárez. Hágame usted el bendito favor que la Profepa no la vimos en 6 años, en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No supimos ni quién era el delegado de Profepa. Es más, Karina, no sé si hay o no hay delegado de Profepa en Chihuahua. No supimos cuáles fueron sus acciones. Lo que sí sabemos es que la tala clandestina sigue de manera desmedida. El control completo de hectáreas y hectáreas de parte del crimen organizado que talan el bosque para sembrar, y todo el mundo lo sabe. Y también lo que representa en el daño a la fauna, es decir, a los animales. ¿Y qué ha hecho la Profepa? Brillar por su ausencia. Pero que no tocaran el tema de la jirafa, que no les dijeran que la Profepa se tenía que hacer cargo del traslado, porque entonces emiten un comunicado desde la Ciudad de México. Imagínense, la Profepa no hizo nada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y durante muchos otros, pero aquí nos centramos en este comunicado. Para salir con un comunicado de una jirafa viendo tantos problemas graves aquí en Chihuahua, y por eso es mi reacción, mi enojo. A mí, en este caso, más que nada, yo me pongo a pensar en el tema de fondo, de cómo cualquier cosa, cualquier tema, en este momento lo van a agarrar con un tinte partidista. Definitivo. Y se quieren colgar la medallita de que si el traslado se hace va a ser porque lo hizo Andrea Chávez o porque lo hizo la gobernadora del estado. Bueno, quien sea de verdad que lo tenga que hacer. Si existe realmente una protección animal, pues que hagan lo propio y que se pongan de acuerdo, porque entonces parece ser que cuando el gobierno federal se le sale de control algo que mediáticamente pudieran colgárselo como una medallita, entonces ponen el freno y ya no le permiten a un gobierno estatal avanzar. Les ganaron el tirón en esta ocasión y salió primero la gobernadora y dijo, Claro. bueno, pues es que yo ya había iniciado estos trámites. ¿Por qué? Porque escuchamos a la gente y ahora que resulta, incluso lo he visto en medios nacionales, que ellos, el presidente sí son afines al presidente, que luego tergiversan las palabras y dicen, el gobierno del estado de Chihuahua no va a poder, no tiene la voluntad para trasladar a la jirafa, porque nunca hizo como deben de ser las Que nos cuestiones digan hasta si la Profepa, jirafa o llegó sea, o no llegó por Ana Augusto, por gestiones de una diputada de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, que son los rumores que hay, porque ahora parece que se le olvidó todo este tema. Pero bueno, vamos al cuarto y último asunto. Cuarto y último tema, pues que se fractura MC con el nombramiento de Jorge Álvarez. La verdad es que MC quedó más que desdibujado desde la situación que pasó con Samuel García, desde todo lo que pasó en Nuevo León, de verdad quedó muy, muy desdibujado. Y cuando nombran a este personaje, diputado, realmente joven para estar en esta candidatura, pues generó molestia y algún tipo de quiebre o roce fuerte al interior de MC. Ya se sabía de Alfaro, que tenía un pleito realmente con Dante Delgado, pues bueno, pues ya realmente hubo una fricción y cada una se está dando como que su desconocida de yo no sé ni quién es él. Cuando antes, si revisas un poquito redes sociales, eran o se veían como que iban en el mismo camino. No se sabe exactamente cuál fue el quiebre entre ellos, pero pues evidentemente ya cada quien anda jalando para su lado,
Como pasa en todos los partidos, y pareciera que por ser un partido chiquito, pues iban a estar más unidos y que su idea es crecer, no sé hasta dónde les va a permitir crecer esta dinámica. Mira, yo lo dije hace algunas semanas y lo repito el día de hoy. Por vergüenza, Movimiento Ciudadano no debió haber sacado otro precandidato, otro aspirante a la presidencia de la República, luego del ridículo que hicieron con Samuel García. Hicieron el ridículo completo y luego en lugar de enmendarlo, sacan a alguien completamente improvisado para aspirar a la presidencia de la República. Y aquí déjeme lo digo, como debe ser. Para aspirar a la presidencia se necesita tener un perfil, no solo desde el punto de vista técnico, sino práctico. ¿Qué experiencia en administración pública importante tiene precisamente este tal Jorge Álvarez Maínez? Discúlpeme usted, de perdida Samuel ya había sido diputado, ya había sido senador y ya está administrando un estado importante como lo es Nuevo León. Ya aquí en Chihuahua sufrimos con Javier Corral el que lleguen improvisados al gobierno del estado a funciones ejecutivas porque no saben coordinar, no saben resolver y solo saben hablar bonito. Qué vergüenza y qué en serio falta de dignidad que Movimiento Ciudadano haya propuesto a esta persona que nada tiene que ver con la presidencia de la República. Podrá ser buen mercadólogo, podrá ser bueno para campañas políticas, pero para ser presidente, discúlpeme usted, qué falta de respeto, porque se requieren muchas cosas, qué falta de respeto para todos los mexicanos. Qué vergüenza, en serio, por parte del Movimiento Ciudadano. En fin, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde domingo a domingo y sábado a sábado le llevamos a usted los temas y las entrevistas para que usted esté bien informado del acontecer no solo político, sino social y económico y sobre todo algo que nos afecta o nos beneficia. Y para hablar de un tema y una dependencia muy sensible de muchas décadas y que seguramente usted conoce y se le ha tocado llevar trámites, seguramente la va a identificar más, nos acompaña el día de hoy el delegado de Infonavit en Chihuahua, Jesús Octavio García Sáenz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, delegado? Hola, ¿qué gracias tal? Por venir aquí en Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, pues trayendo noticias muy positivas para toda la derechohabiencia y mantenernos informados de cómo hemos llevado a cabo una transformación en el Infonavit desde finales de 2018. Esa es prácticamente la idea de Fíjate esta que ha habido visita. cambios importantes, algunos de ellos incluso anunciados por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Infonavit, una institución que se concibe precisamente para otorgar vivienda a través de créditos flexibles, a través de créditos se manejaban en aquellos entonces económicos para las personas. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Por estos cambios que decimos, delegado, yo creo que en algún momento, y me refiero a principios del 2000, creo que el Infonavit perdió un tanto el rumbo, no sé qué percepciones tengas tú al respecto, porque al final, de ser un instituto que buscaba dar créditos económicos, pues no dio terminando tantos créditos económicos, y luego viene este cambio que buscó impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos puedes decir precisamente al respecto? Pues bueno, así como bien lo describes, cuando llegamos nosotros en el 18, vimos prácticas que dañaban los intereses de los dueños del Infonavit. Los dueños del Infonavit son los derechohabientes y evidentemente nosotros identificamos muchas prácticas que se hacían, que las cortamos de tajo y lo que hicimos fue poner en el centro de las decisiones del Infonavit a los derechohabientes. Por ejemplo, cuando llegamos nosotros resultaba que había una serie de despachos, alrededor de 60 en el estado, que se dedicaban a cobrar con técnicas no las adecuadas, acudían, intimidaban a los derechohabientes con solamente 1, 2 o 3 mensualidades vencidas. Y la principal acción que llevaban a cabo estos despachos era de desalojar. Sí, o sea, no buscaban que se pusieran al corriente el crédito, sino ejecutar. No buscaban, exacto, por encima del desalojo, ofrecer un convenio, una reestructura. Cuando llegamos nosotros, inmediatamente corrimos esos 60 despachos y contratamos solamente 4 empresas que compartían los valores del Infonavit y a ellos los dejamos de llamar despachos para cortar con esa lamentable época de desalojos que tuvo el Infonavit y llamarles agencias de solución, porque eso es lo que queremos, que las agencias ofrezcan soluciones y principalmente era ofrecer convenios para que a la gente pudiéramos ponerla al corriente, ofrecer seguros de desempleo, ofrecer reestructuras para que con eso las mensualidades fueran más cómodas. Eso en lo que tiene que ver en el aspecto de cobranza, corrimos a estos despachos, que hay que decirlo, muchos eran cuates de los delegados anteriores,
de ejecutivos que estaban en oficinas centrales en México y bueno, pues hoy en día ya no están. Otro de los grandes cambios que hicimos fue que con la expansión desmedida, desproporcionada y sin un orden que se llevó a cabo en los sexenios de Fox y Calderón, pues tenemos hoy problemas serios de inseguridad, de desatención de servicios que no hemos podido resolver hoy en día. Tal es el caso de los polos que tenemos en nuestra ciudad, tanto en el norte como en el sur, que hay vivienda que no cuenta con los servicios indispensables para que... Fue criticado mucho en su momento, decir, a ver, para que las constructoras hicieran ese tipo de viviendas no les importaba la zona, no les importaba si había infraestructura básica como escuelas, como, no sé, parques, hospitales. Y tenemos precisamente colonias al oriente de la ciudad y al norte de la ciudad que se hicieron a través de créditos Infonavit y que las personas, pues ante la necesidad de vivienda y vivienda que se ajustara a su presupuesto económico, pues tuvieron que irse a vivir precisamente a este tipo de lugares. Eso también se combatió. Hubo una colusión entre autoridades municipales, que son los que aprueban los crecimientos de las ciudades, los desarrolladores que llevaron vivienda a estos lugares inhóspitos, donde no hay los servicios indispensables. Y hoy en día el Infonavit no otorga un crédito, no le provee a sus derechohabientes de un crédito, si no cumple en un diámetro de 2.5 kilómetros con escuelas primarias y secundarias, centros de trabajo, centros de abasto, como tiendas de abarrotes, supermercados, etcétera. Pero también clínicas, farmacias u hospitales, cualquiera de ellas, y vialidades principales, que les permita conectar pues, con los centros urbanos que tenemos dentro de una ciudad. Así que hoy en día, en un acto responsable, no otorgamos créditos que no cumplan con estas condiciones para evitar que se cometan los errores que se cometieron en esas épocas expansionistas, en particular del 2000 al 2015 más o menos, que se llevó vivienda pues, que no tenía los servicios mínimos indispensables. También, otra de los grandes cambios que hicimos en el Infonavit fue, resulta que tú accedías a un crédito Infonavit y si lo terminabas de pagar en un plazo y seguías trabajando, pues seguías ahorrando en tu subcuenta de vivienda y tenías derecho a un segundo. Gracias a la reforma que hicimos del Infonavit, hoy ya no tienes derecho a un segundo crédito nada más. Pagas el segundo, tienes derecho a un tercero. Pagas el tercero, tienes derecho a un cuarto. Hoy no hay una limitante. Y decir que muchos de los créditos que otorgaba el Infonavit, resulta que los privatizaron. Se los dieron a los bancos. Y los bancos eran quienes prestaban. Cuando el fondo, pues es un fondo muy nutrido, es un fondo de miles de millones de pesos, y ahí estaban. Porque hay que decir, y es lo último que ya digo hay que decir que también hay una responsabilidad con la gente que no utiliza su crédito Infonavit. Esa responsabilidad que tenemos es de que los ahorros que están depositados en el Infonavit, pues evidentemente generen rendimientos. ¿Y cómo iban a generar rendimientos si el fondo no se movía, se les contrataba los créditos a los bancos privados y eran los que hacían el negocio? Octavio, en este sentido, quisiera preguntarte, por ejemplo, ya lo que tú nos comentas de no darles los créditos en estas construcciones o desarrollos que están muy lejos, creo que ya no es un tema no nada más del gobierno federal. Yo no sé si es la nueva generación también de personas que están gobernando, porque por lo menos el alcalde de Chihuahua siempre lo ha mencionado, buscar el tema del desarrollo vertical. No sé si es de nuevas generaciones, no sé si es que viene una cuestión de innovación, precisamente porque yo creo que es importante puntualizarle a la gente el por qué es importante que no se vayan tan lejos y lo costoso que representa tanto para el municipio, o sea, el gobierno municipal, el mismo gobierno estatal y el mismo gobierno federal, desde electricidad, agua potable, servicio de recolección de basura y todo esto, a todos les impacta. Así es. Mira, y por eso nosotros participamos en el Consejo de Planeación Municipal, porque somos partidarios de que evidentemente la ciudad, si sigue creciendo, pues se va a complicar la entrega de los servicios, recoger la basura, dotar de seguridad, los bomberos, etc. Entonces, por eso es muy importante que ahora veamos esta posibilidad que viene a resolver este tema de que se habiten o se sobrepoblen un poco más aquellas zonas de la ciudad que ya cuentan con servicios y que tienen capacidad para ofrecer estos servicios sin minimizar la calidad del servicio que actualmente le ofrecen a los habitantes que ya viven ahí. Así que evidentemente nosotros, en esa reforma que hicimos en el 2020, en un acto de libertad, hoy el trabajador decide qué hacer con su crédito. Esa expresión muy común, ustedes están muy jóvenes, pero seguramente a sus papás les tocó escuchar de, oye, ¿dónde te tocó
la casa del Infonavit? ¿Dónde te dieron la casa del Infonavit? Eso ha quedado completamente en el pasado y hoy el trabajador, la trabajadora deciden dónde quieren vivir, deciden si quieren juntar su crédito con un hermano, con una hermana, con su papá, con su mamá. Hoy ya no es necesario casarse para poder juntar un crédito y poder acceder a una vivienda, como tú le decías, mejor ubicada, que tenga mejores servicios, con mejores espacios. Hoy ya no es necesario. Hoy tú juntas tu crédito con quien tú quieras y eso es un acto de libertad. Tú usas tu crédito donde tú quieras, donde te alcance, evidentemente, y hoy el trabajador decide dónde quiere vivir. También en esa reforma que nosotros hicimos, pues ya no es necesario nada más comprar una casa nueva o una casa existente. Hay mucha gente que la vivienda que hay disponible no satisface sus necesidades y por eso está la opción de que hoy tú puedas adquirir un terreno con servicios. Y sobre ese terreno, después de 2 años de haberlo adquirido, puedes acceder a una línea de crédito adicional y con eso poder construir la casa a tu gusto y a tus necesidades. Hoy en día, si ya cuentas tú con un terreno, puedes acceder a un crédito de construcción. O simplemente, si ya vives en una casa y no tienes necesidad de comprar una, tú puedes acceder a un crédito para ampliar, remodelar o reparar. Así que hoy estamos en un ambiente que ha creado el Infonavit de libertad, que el trabajador decida qué quiere hacer con su crédito y con su ahorro. Un derecho que viene plasmado en la Constitución, el hecho de tener un techo prácticamente o vivienda, pero que los mecanismos que tal vez en un momento funcionaron, dejaron de funcionar y ahora ustedes están haciendo una reingeniería. ¿Qué se hizo, por ejemplo, con estas personas que estaban en cartera vencida y que ya los traían los despachos de cobranza a todo lo que da y que no los dejaban ni dormir? Mira, lo que hicimos con ellos fue, primero que nada, había un acto, el Infonavit en el pasado otorgó créditos por la idea de ofrecerles seguridad a los trabajadores, otorga estos créditos en salarios mínimos. Ah, sí. Y para que te des una idea, en nuestro estado, cuando llegamos nosotros, había alrededor de 150,000 créditos en salarios mínimos. ¿Qué sucede cuando llega el presidente López Obrador? El salario mínimo. Empieza a aumentar el salario mínimo y si no hacemos un cambio nosotros antes de ligar el crédito a la UMA, hubiera sido desmesurado lo que hubieran aumentado los créditos. Delegado, tenemos que ir a una pausa comercial. Todos estos temas son muy importantes y aquí lo decimos. La verdad es que en materia de Infonavit yo creo que sí es algo que hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se han hecho cambios sustanciales. Pero seguimos platicando de esto y algunos otros asuntos después de la pausa comercial. Sí, estamos aquí con el delegado de Infonavit. Eso es Octavio García y que nos estaba platicando de todos estos cambios que ha habido de lo del tema, sobre todo pues cuando se cambió, ¿no? Sí, del tema cuando cambió del salario mínimo. Eso yo creo que es importante puntualizarlo. Sí. Bueno, nosotros ligamos los créditos con estos incrementos que tuvimos en promedio del 20% del salario con la llegada del presidente López Obrador. Nosotros ligamos los créditos a la UMA, que es el reflejo de la inflación. Por ejemplo, este año los créditos Infonavit que siguen en salarios mínimos van a aumentar un 4.6% en su mensualidad y en su saldo. No van a aumentar 20% como sí está aumentando el salario mínimo. Así que esa es una noticia muy buena, pero yo tengo una noticia mejor. Todas aquellas personas que tienen su crédito en salarios mínimos tienen la posibilidad de convertir en un acto de justicia, insisto, convertir el crédito en salarios mínimos a pesos, con los beneficios de tener una mensualidad completamente congelada de aquí al plazo que yo termine de pagar mi crédito. También puede recibir un descuento al saldo total que debe. Y la tercera, que es muy importante, la aportación que siga haciendo el patrón a el crédito se va a ir ahora sí directo a capital, porque hay que decirlo, no sucedía así. La aportación que hacía el patrón se iba y se diluía en intereses. Es que podemos hablar de muchas cosas, delegado, yo creo. Y todo esto finalmente se traduce en malas prácticas en que se pervirtió la finalidad del instituto, que se sumó a la perversidad de empresas, que se sumó a la corrupción de autoridades. Porque tenemos no uno ni dos, ni solo aquí en Chihuahua, la verdad es que fue un problema nacional. Yo recuerdo precisamente en este periodo, en esta sesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una red de corrupción muy grande que se destapó precisamente de desalojo de viviendas en otros estados de la República, porque ese era el fin, o sea, quitar las viviendas, asignarlas a los despachos y entonces que los despachos lucraran. El presidente pone un manotazo, empieza a poner orden en este sentido, que es parte de lo que tú nos has estado comentando, pero también se han avanzado en otros rubros importantes. Y uno de estos rubros importantes que yo recuerdo es el tema de los montos, que nos lo comentaste ahorita entre la pausa comercial, que antes ya no alcanzaba un crédito de Infonavit
para una vivienda porque el costo de la vivienda subió, pero el crédito Infonavit estaba topado a una cantidad de 500,000, 600,000, muy reducida, para que nos comentes ese asunto. Claro. Y otro asunto que yo recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al segundo o tercer año de su gobierno fue de pues otorgar ya la vivienda a las personas que tenían ya más de 20 años pagando su crédito y que siguen aportando su mensualidad y que no sabían ni para cuándo le iban a terminar de pagar. Que nos comentes estos dos. Así es, pues mira, temas. principalmente es muy importante decir que como el Infonavit iba y contrataba a los bancos para que dieran los créditos, pues los bancos daban tasas altísimas. Las tasas finales que les quedaba a los trabajadores, independientemente del salario, era 12%. Cuando llegamos nosotros dijimos, oye, la gente que tiene menos ingresos tiene que pagar menos intereses. De ahí que hicimos una tasa progresiva. La gente que menos gana, como un salario, 2 salarios mínimos, máximo, ¿verdad? Alrededor de 8,000, 9,000 pesos, obtiene la tasa menor que puede empezar desde un 3% anual. Y la gente que más gana, la tasa tope a la que llega es 10.45. Ese rango que tenemos de tasas es menor al 12 que le aplicaban a todo el mundo anteriormente. Claro. Entonces, eso lo que hicimos fue que la gente que menos tiene pague menos intereses para que su mensualidad vaya y abone más a capital. Y hoy te puedo decir que aunque los créditos que otorga el Infonavit todos son a 30 años, hoy en día la gente termina de pagarlos en alrededor de 22 años manteniendo la relación laboral. Así que es una noticia muy positiva de cómo se comportan. Eso es en cuanto a la tasa y en cuanto al monto. En cuanto al monto, evidentemente, como dices tú, la inflación pues, fue haciendo que los materiales subieran, evidentemente las casas costaban más y lo que hicimos nosotros fue llevar el monto máximo de crédito hasta 2.6 millones de pesos. Eso evidentemente permite que puedas acceder a una vivienda con mejores características y además logramos que dos personas sin un vínculo jurídico, es decir, sin que estuvieran casados o sin que tuvieran que demostrar una unión libre, pudieran juntar sus créditos, de tal suerte que dos personas que obtienen el máximo de crédito, pues pueden alcanzar más de 5 millones de pesos para una vivienda. No, pues y eso es una residencia, esa ya no es una vivienda, ya es una residencia. Bueno. No, ya pueden vivir de una mejor manera. Y en este sentido, por ejemplo, si una persona tiene dudas con su Infonavit, si no ha sacado ninguna casa, bueno, la situación en la que se encuentran, se pueden acercar con ustedes. Nosotros tenemos 3 canales oficiales y es importante decir que todos los trámites en el Infonavit son completamente gratuitos. Nadie puede cobrar un solo peso por llevar a cabo los servicios del Infonavit. El que cobra, pues a todas luces es un coyotazo, es un falso gestor y que ese también es un problema que existía. es un problema que existe, pero de ahí que nosotros hemos transparentado los canales oficiales del Infonavit. Uno es evidentemente acudir a las oficinas. Tenemos 4 en el estado, Juárez, Chihuahua, Parral y acabamos de abrir Cuauhtémoc. También hay una línea telefónica para las personas muy ocupadas que no pueden ir a las oficinas. El número es 800-008-3900. Y el portal de internet, que es Mi Cuenta Infonavit, que funciona 24 horas del día, 7 días de la semana. Pueden ingresar a través del número de seguro social y una contraseña, micuenta.infonavit.org.mx. Y en este sentido, ¿en qué ha cambiado? Porque yo sí recuerdo anteriormente, incluso estando en medios, que tratábamos de hablar con los delegados y no eran tan abiertos. Sí, de verdad. Esta entrevista, yo creo que era medio imposible que nos la dieran. No sé si era precisamente porque se tenían que tapar muchas de estas malas prácticas y no había como una noticia positiva. Digo, de manera personal, cuando recibes el cargo, ¿cuál fue la encomienda que te dieron? Principalmente escuchar a las y los trabajadores y aplicar los programas que íbamos a generar para que la gente pudiera estar tranquila, pudieran pagar su crédito y que no estuvieran preocupados porque la mensualidad les incrementara o porque los fueran a desalojar. Mira, y un apunte nada más que les quiero hacer muy breve. Muchos de los juicios masivos, porque no creas que iban y demandaban estos despachos a una o a dos personas, demandaban miles de personas que se retrasaban un solo mes. ¿Y qué crees? Nunca los enteraban a los trabajadores. Llevaban a cabo los juicios en Nayarit, en Coahuila, para que no se enteraran, ni siquiera los edictos famosos hacían, nunca se enteraban del juicio. ¿Y qué sucedía? Que un buen día, a los 6, 8 meses, llegaba la fuerza pública y desalojaban a la gente. Hoy en día el Infonavit no emprende ningún juicio. Por encima de los juicios ofrecemos reestructuras. Así que eso esperamos que se mantenga. Y de ahí que lo primero que yo les decía, pues la gente, los dueños del Infonavit, que son los derechohabientes, deben de defender esta transformación. Y por eso no podemos volver a que sea el Infonavit un negocio de pocos,
un negocio donde las grandes empresas les dicen a las personas dónde se debe construir. Hoy en día, en este acto de libertad, los trabajadores tienen que defender este Infonavit, que es un Infonavit pues, que ha abierto, se ha transparentado para que todo el mundo pueda dominar los términos que manejamos en el Infonavit. Delegado, y el tema de la vivienda pues es un tema que se ha frenado en los últimos años por el tema de los costos, pero bueno, dices tú, ya nos hemos diversificado, ya es tema de vivienda, podemos fusionar créditos, y el tema del terreno que por primera vez se ofrece, que también es uno de los anuncios que hizo el presidente López Obrador. ¿Qué tantos créditos se han colocado a lo largo de esta gestión del Infonavit? ¿Qué tantas personas están utilizando ya estas ventajas que nos estás comentando para podernos dar una idea? Mira, muy importante, en promedio, por año se han colocado alrededor de 30,000 créditos anuales. Aquí en Chihuahua. Solamente en el estado de Chihuahua. Pues y decirte que esto representa una derrama económica para nuestro estado de más de 11,500 millones de pesos. Esta derrama que va dirigida pues, para todas las personas que se dedican a la construcción. Llámese albañiles, tablarroqueros, electricistas, fontaneros, ingenieros, arquitectos. Todas estas familias de nuestro estado se han visto beneficiados con esta derrama tan importante que ha representado el Infonavit, y no descartamos que el siguiente año, bueno, este año que ya empezó, el 2024, que es cuando más vamos a hacer nuestro año de cierre, que la administración cierre muy fuerte, esperamos que podamos estar por encima del promedio que hemos otorgado de estos 30,000 créditos anuales, poder otorgar más, porque es una necesidad. Mira, el crédito del Infonavit no solamente es para comprar una casa. Hoy en día puedes impermeabilizar. Sí, puedes equipar. Se va a ir el frío. Cuando menos nos demos cuenta y va a empezar a llover, puede ser que tengamos grietas en nuestro techo. Bueno, pues hoy en día tu crédito Infonavit, con una tasa bajísima de máximo de 11% para los créditos de mejora, también ese crédito, ¿qué crees? Pues se lo dimos a los bancos en años anteriores. Nosotros lo recuperamos, nosotros lo inscribimos, toda la atención se hace en los centros de servicio y ya no hay comisiones que pagarle a nadie. Y este crédito, a la hora de agarrarlo nosotros, pues por supuesto que las tasas bajaron. Claro. Y ya para finalizar, porque bueno, el tiempo se nos está yendo muy rápido, delegado, yo creo que nos vamos a quedar con bastantes temas. La pregunta que te hacía, este programa que anuncia el presidente de aquellas personas que tenían más de 20 años pagando, llevando sus recibos y que decían, bueno, es que yo ni siquiera conozco el saldo, ya tengo más de 20 años, y que el presidente decía, bueno, hay que solucionarles. ¿Qué pasó con estos casos? Este programa sigue permanente. Hoy en día... Para que nos están escuchando, ¿qué hay que hacer si usted no está viendo esa ama de casa y que su señor sacó el crédito, porque también ese es otro problema y usted siguió abonando? O sea, todo esto, ¿cómo lo están solucionando? Así es, mira, la gente que tiene mucho tiempo pagando, yo lo que los invito a que hagan, porque hay un programa permanente para todas aquellas personas que ya llevan mucho tiempo pagando y que ya pagaron más del 75% del monto que les prestamos. Okay. Todas aquellas personas, si están en condiciones, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender, aquellas personas que les prestamos 100,000 pesos de crédito, y que ya solamente deben menos de 25,000 pesos. Podemos repartirnos esos 25,000 pesos entre la persona, la acreditada o acreditado, y el Infonavit, pagando mitad y mitad, y nosotros en el Infonavit, esa mitad lo vamos a absorber. Okay. Esa mitad va a ser como un descuento por pago anticipado, y eso va a permitir que termine la deuda del Infonavit y puedan en 6 meses poder acceder a un segundo crédito para comprar otra casa, otro patrimonio, o bien a esa misma casa que ya tienen poderle hacer una ampliación, una remodelación y demás. Así que hay un descuento del 50% del saldo que se adeuda, siempre y cuando ya hayan cubierto más del 75% del monto que les prestamos. Y es que a esto se le suma que también muchos patronos durante muchas décadas pues registraban en el IMSS y por ende en el Infonavit los salarios mínimos inferiores todavía, a mínimos, cuando en realidad ganaban más, y esto afectaba principalmente en este tipo de prestaciones de los créditos. Pero bueno, delegado, te agradecemos mucho que hayas acudido aquí en Canal 44, este programa en serio para aclararnos todas estas dudas que son importantes y que impactan mucho a la sociedad, y te estaremos invitando más adelante. Digo, yo sé que va a venir la famosa veda electoral, pero que nos compartas quizá ya más adelante cómo cerró precisamente el Infonavit en este 2024. Correcto. Gracias, delegado. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Al contrario, es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, donde, como ustedes saben, hablamos en serio como usted lo merece, y seguimos con nuestro segmento de entrevista. Nuestra segunda invitada del día de hoy es la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, Tepuraca Romero del Hierro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Tepo? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Benny?
Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, pues justamente cuando supimos que ibas a venir, pues se nos vinieron muchos recuerdos, Tepo, justamente antes de llegar aquí al canal, iba ahora sí que recordando un poco desde que te conozco, de principios Ay, ya casi ni del que año diga tantos. 2000. Ya que ni le diga Principios del año 2000 y luego fuimos siguiendo precisamente tu trayectoria como regidora, como funcionaria, como diputada. Y bueno, llamó la atención particularmente tu nombramiento porque nos tenemos que ir hasta allá. Cuando asume la gobernadora Maru Campos y te designa a ti, yo creo que fuiste, si no es que la única, la priista más visible que fue designada como directora del Instituto Chihuahuense del Deporte. Ya después se incorporaron otros y ya ahorita está el tema de la alianza, ya no hay tantas diferencias entre el PRI y PAN, pero tú fuiste de las primeras. ¿Qué significó para ti esta confianza que depositó en ti la gobernadora Maru Campos y cómo les ha ido en estos años de trabajo dentro del instituto? Bueno, la verdad es que primero que nada saludo con mucho afecto a todo tu auditorio. La verdad es que ha sido muy gratificante poder participar con la gobernadora, con Maru Campos. Ciertamente nos conocemos desde hace muchísimos años, no les digo tantos para que no saquen las cuentas, pero sobre todo porque al final, a pesar de que tenemos la misma edad, que cada una tomó un carril distinto en el tema partidista, pero siempre hubo esa conexión, esa sinergia, sobre todo de apoyo en ciertas iniciativas, independientemente si ella estuviera en el Congreso Federal y una servidora estaba trabajando en el Congreso local, en fin, en todas las trincheras que nos ha tocado, pues ahora sí que aportar. Y en este caso, cuando le toca a la gobernadora, pues era ahora sí que aspirante, pero ahora sí que desde la pre. Sí, o sea, ustedes saben que... En contra de Corral y en contra de todo el sistema, ¿no? Y ciertamente una servidora, y sigue siendo priista, o sea, que hubo una desbandada, por así decirlo, después del 16, donde, bueno, ya sabemos qué es lo que pasó, pero siempre una servidora, bueno, sigue teniendo esa satisfacción y ese colorcito, ¿no? Que al final eso, pues no me lo puedo quitar, pero me di cuenta, ¿no? Y cuando me llama y me dice, oye, no seas mala, ¿cómo ves? Primero que nada, me ayudas a plantear este tema. Ustedes saben que una servidora pues tiene una agrupación feminista que se llama Sumemos Voces, y bueno, pues ahí damos siempre lo que son los talleres de emprendurismo, temas de obviamente de liderazgo y bueno, siempre luchando por la causa. Y en este caso, siempre decíamos, independientemente la mujer del color que sea, pues era obviamente buscar y luchar para que tus derechos no se vulneraran. Y en este caso, cuando hablo y me pregunta, oye, a tu consideración, ¿crees que esto me está pasando? ¿Estoy violentada políticamente? Y total, se le hizo una argumentación y dijimos, claro que te están violentando. Por esto, esto y esto y esto. Bueno, entonces dijo, oye, pues voy a entrar a la contienda, me pueden hacer como que el respaldo, ¿no? Desde el punto de vista de género. Dijimos, va. Esa fue mi primer aporte con ella. Se da, obviamente ella gana la interna y bueno, ya se posiciona ya como candidata formal y me dice, te voy a buscar, ¿cómo ves? Si te avientas ahora sí que a lanzarte de manera pública. Sí, claro, porque hay que recordarte por acá que en aquellos entonces, bueno, pues el PRI sacó a su candidata, también mujer, Graciela Ortiz, también con un perfil de mucha trayectoria, mucha experiencia. Pero bueno, pues tú también siendo priista y también conociendo a Graciela desde muchos años, pues tuviste que tomar ahora sí que esa difícil decisión. Y luego siendo tu papá también priista histórico también de muchos años, y tuviste que tomar esa decisión. De toda la vida, ustedes saben que bueno, pues ahora sí que nuestro camino bien recorrido, pues de toda la vida siempre fue tricolor. En ese entonces, créanme que me senté y dije, o sea, ¿qué hago? O sea, a sabiendas de que las dos son amigas, las dos tienen experiencia, las dos han dado resultados en la trinchera en las que se han encontrado. Decía yo, bueno, Maru era la única que realmente podía ganar la gubernatura. Y puedo decirlo de manera abierta, creo firmemente que más allá de los colores, ciertamente ya la política ha cambiado. No estoy hablando de que sea prostituido, porque es cierto, o sea, perfiles que ciertamente hablaban en contra y ahora sí que tienen un amor desmedido por otros logos. Morena, digamos. Por Morena, hay que decirlo de manera directa. Pero sí puedo decir que Chihuahua, haciendo ya un recuento de lo que ha hecho Morena, bueno, pues obviamente no había manera para que pudiera llegar a instaurarse, ¿no? Aquí en Chihuahua.
Entonces, haciendo ese recuento y haciendo obviamente la numérica, te das cuenta que el PRI no te daba la oportunidad de regresar a ganar una elección. Entonces, lo pensé, le dije, Maru, estoy puesta, así como toda mi familia, que aunque ha sido priista, estamos puestos por una causa mayor que se llama Chihuahua. Y en ese caso, es como nos metimos en el tema de la alianza al interior de Acción Nacional. Te puedo decir, todos muy respetuosos. O sea, te puedo decir desde que llegamos, obviamente que es una forma, pues eran grupos, todo era diferente, pero te vas dando cuenta que al final era un amor distinto. Era una causa mayor, insisto, que se llama Chihuahua. Yo les puedo decir, una servidora desde entonces, ahora sí que se le borraron, ahora sí que traía, ahora sí que ya no distinguía yo los colores, el único colorcito que como que sí me cala es uno que se llama guinda, pero la verdad es que todos los demás, digo, abierta a los colores. Pero es una realidad que es el tiempo de las mujeres en este momento. ¿Crees que se puedan dar algún tipo de coincidencias y de acuerdos mayores de los que se han dado en los últimos años y no es una cuestión de género, pero sí está tan marcado y sobre todo que tenemos una mujer gobernadora y pues que la candidata o las candidatas más fuertes también son mujeres? ¿Crees que se puedan dar este tipo como de coincidencias y tal vez llegar a acuerdos independientemente del color al momento de que son mujeres? Sí, en definitiva, yo les puedo comentar mi experiencia personal con la primera gobernadora en Chihuahua, ¿no? Que es Maru. Y en el caso de que hay una sororidad, o sea, ciertamente puedes tener desacuerdos, mas siempre debe de imperar el respeto. Y en este caso podemos decir que ella le apostó a una gran coalición donde ciertamente todavía no había una alianza, había de hecho, ¿no? Había ciertos perfiles como una servidora que le apostamos a esa construcción, pero no existía pues ahora sí que no había en la boleta, ¿verdad? Donde estuvieran todos los logos respaldando de manera directa a la actual gobernadora, pero desde ese entonces empezó a hacer ese trabajo en los 67 municipios con el perfil desde el más pequeñito hasta el que hubiera tenido la envergadura más grande como funcionario público, por así decirlo. Y en este caso, nada más un minuto, se platicó con la licenciada Ortiz, incluso, cuando se le dijo, oiga, licenciada, yo la admiro, la quiero, pero ahora sí que una servidora pues le va a aportar, ¿no? Aunque sea poquito, pero le voy a aportar a otra mujer. Y hubo esa claridad, hubo ese entendimiento. Al final, bueno, cómo se da en campaña de que la licenciada Ortiz dice, ahora sí que por tal de que no llegue tal logo, vamos a respaldar la candidatura de Maru. Y en este caso, como servidora pública, te puedo decir de que ciertamente sí existen esos acuerdos, sí existe ese trabajo en conjunto. Algo que yo le puedo decir de manera directa a la gobernadora y se lo puedo decir a todo su auditorio, es una mujer abierta. Ciertamente tengo otra formación, tenemos otra perspectiva, incluso de ver ahora sí que ver, por ejemplo, esta jardinera, ¿no? Esta planta, y que al final podamos tener una perspectiva distinta, pero que eso no impide que podamos seguir en esa ruta de esfuerzo, de trabajo, de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, la verdad que sí puedo decir que es una mujer abierta y que se puede consolidar esa forma de trabajar. Y te toca estar enfrente del Instituto del Deporte, el Instituto Chihuahuense del Deporte, que la verdad es que yo agradezco mucho que siempre que te mando un mensaje, o sea, no es incluso acá ni a través del vocero, es directamente en el noticiero y me estás contestando, que lo agradezco de verdad, pocos funcionarios hacen eso. Pero la verdad es que creo que siempre falta recurso, tanto en materia de infraestructura educativa como en áreas deportivas, porque siempre decimos, la inseguridad, los jóvenes en las calles, pues requieren de mayor infraestructura. ¿Cuáles son los retos que enfrentas ahorita en el Instituto Chihuahuense del Deporte con el tema económico, precisamente? Digo, primero que nada, bien agradecida porque es un área súper sensible, de mucho desarrollo, que tiene que ver en la vida e impacto de todas y de todos. La formación de todos. La verdad es de que al llegar al instituto, que ciertamente también lo recuerdo bien, que la actual gobernadora dijo, es la primera mujer que llega al instituto desde su creación.
Ciertamente nunca existe el presupuesto ideal, digo, lo soñamos, Suficiente. lo planeamos, lo pedimos y bueno, ya cuando llega, bueno, a trabajar con lo que hay y siempre ha habido la puerta abierta aquí con la Secretaría de Hacienda, hay que decirlo, porque siempre los retos pues te van llegando día con día, ¿no? Y ¿qué te puedo decir de manera bien resumida? Desde la llegada, ahora sí que desde el 21 a la fecha, uno podrá decir, no hay el recurso suficiente para infraestructura, pero el año pasado se invirtieron casi 90 millones de pesos para poder rehabilitar toda una Deportiva Sur, donde ciertamente hoy hay más campos de fútbol, campos de tocho, una pista de atletismo, o sea, bueno, ahí vamos contabilizando. Otra es que en próximas fechas, ahora para marzo, estará rehabilitada lo que es la alberca olímpica. Ustedes saben que ha durado 4 años cerrada, ciertamente llegó pandemia, más un letargo ahí que hubo ahí de otros 2 años porque estuvo mal administrada, se dejó dar un mantenimiento y bueno, pues al final colapsó la alberca y se buscó el recurso incluso con iniciativa privada, porque también ese es un esquema que nos ha enseñado la gobernadora de decir, híjole, ciertamente no hay el recurso público suficiente, pero hay que buscarlo. Entonces, también se va a aperturar, está lo de la Universidad de Chihuahua de Béisbol, donde se va a rehabilitar incluso y se va a poner lo que son las villas, los dormitorios en el Almanza. Tepo, aquí te tengo que hacer una interrupción porque creo que pocas áreas de la administración pública, tanto municipal como estatal, quizás representen un reto como el deporte, porque son como que muchos intereses. Desafortunadamente también al paso de los años se han formado como especies de grupos desde los parques, desde las canchas, en donde se mueven pues importantes cantidades de dinero, de entrenadores, de quienes finalmente van a representar a Chihuahua en los equipos. O sea, como que se conjuntan muchos elementos que quizás sea un tanto difícil precisamente de poder poner en orden, de poder organizar. Y precisamente dentro de la dirección, al formar parte de toda esta infraestructura, no solo aquí en Chihuahua, sino en Ciudad Juárez y en todos los municipios, pues se tienen que tomar esas decisiones que terminan por impactar a niños, jóvenes y no tan jóvenes, ya chavorrucos o para no decir Allá bien rucos. Sí, porque bueno, ahí están las ligas de béisbol, ¿Sí? de béisbol y de fútbol de personas mayores de 60 años. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido precisamente poner orden en este tipo de situaciones? Y que se suma esto que nos estás diciendo de la Universidad del Béisbol. Nos queda muy poco tiempo, así que te vamos a pedir una respuesta rapidísima. No, la verdad es que, ha sido un tanto complicado con algunos grupos y en algunas disciplinas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo el básquetbol, ¿no? Donde se mueven muchos intereses, son muchos los grupos, lo que se busca aquí es poner, ni modo, pues el manotazo en la mesa. Al final sé que cada quien tiene un interés muy particular, pero el interés del Estado, al final, es proteger al atleta, proteger en este caso, que para es un área específica que se llama desarrollo del deporte, es proteger a toda la población que busca mejores hábitos alimenticios, de activación, de ejercicio, y para eso también está otra grande área que se llama cultura física, y sobre todo decir, bueno, y también proteger a la afición en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos que realmente nos den un espectáculo y que sigamos desarrollando atletas, pues ¿por qué? Porque ¿cuál es tu reto? Pues llegar a ser un deportista profesional o que te pueda dar la oportunidad de buscar una beca, tanto en la prepa como en la universidad, ya sea aquí en Chihuahua, a nivel nacional o en el extranjero. En fin, yo creo que aquí lo que se sobrepone antes de cualquier, ahora sí que interés muy particular de esas personas, pues ahora sí que es el reto de que siga desarrollándose atletas en el Estado y sabemos que el instituto pues es la autoridad garante y hay que decirlo con todas las letras. Ciertamente estamos trabajando en el gobierno, en este gobierno estatal, pero están de acuerdo que el deporte no debe de tener ni fobias ni filias partidistas. Claro. Por aquí, pues la verdad es que se nos quedan muchos temas. La pura Universidad de Béisbol es un tema, la pura alberca olímpica es un tema, los estadios de Ciudad Juárez, viene la Liga Nacional de Béisbol, la de básquetbol, como tú nos comentas, pero bueno, entonces te estaremos invitando un poco más adelante para que nos compartas toda esa información, todo el desarrollo, toda esta evolución, porque si algo se ha caracterizado precisamente en particular el estado de Chihuahua es en esa afición que, como bien lo comentabas tú, se tiene que cuidar, como se tienen que cuidar a los deportistas, como se tiene que cuidar la infraestructura, y pues se tiene que ir avanzando precisamente en romper todos estos cotos de poder que
pues han estado permeando bien o mal en el deporte chihuahuense. Pero te agradecemos mucho. Muchas gracias, Que hayas Paco. acudido a hablar en serio. No, hombre, no. Al contrario, gracias y seguimos igual, Cari. O sea, para eso Oye, estamos. estando de WhatsApp, Para eso me acordé de estamos. Maru, que Maru también se contesta Muy bien, en muy WhatsApp bien. y es cierto. Es así como nosotros terminamos con este programa. Ya sabe, Karina, un servidor, lo esperamos todos los domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y recuerde que tenemos el 44.2 con un desfase de 2 horas y también nos puede ver el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde. Que tenga usted un excelente día.